Bien, estábamos en el tema de la génesis del suelo. Ya hemos comenzado a hablar y hemos llegado a esta parte, ¿no? Donde hemos dicho que gracias a los procesos, gracias a los factores y procesos de formación del suelo, al final vamos a tener como resultado un suelo con características bien definidas de diferentes horizontes, con características químicas, físicas bien definidas. Perdón, vamos a grabar la clase, por favor. Entonces aquí como resultado final vamos a tener un suelo. Por ejemplo, si encontraría un suelo, bien, hemos dicho que un suelo se forma a partir del material original, a partir de la roca madre, a partir de un material parental. Esa roca, perdón, debido a factores como el clima, la pendiente o la topografía, el tiempo, la vegetación y otros factores vivos como el hombre, esa roca comienza a alterarse y después, gracias a los procesos formadores, tenemos como resultado final un suelo que lo hemos comparado como con una caja negra de un avión. Es decir, que esa caja negra, ese suelo, en base al análisis de sus propiedades físicas, químicas, nosotros podemos saber qué factores y qué procesos han intervenido en su formación. Y eso les decía que era muy importante, porque si yo estoy, digamos, en una zona tropical de Bolivia, en una pendiente, digamos, en Alto Beni, en una ladera, los resultados de laboratorio me dicen que es un suelo con alta conductividad eléctrica, es decir, que tiene sales, yo tengo que dudar, ¿no?, de ese resultado de laboratorio, porque en laboratorio se pueden equivocar. ¿Por qué razón se pueden, yo puedo dudar de esos resultados? Porque pensando en los factores climáticos, que seguro antes de ir al campo vamos a analizar si es una zona lluviosa, cómo es la geología del lugar, la topografía. Yo voy a decir, en estas condiciones no puede formarse un suelo salino. Entonces, esa es la importancia de conocer los factores y los procesos de formación. ¿Ya? Ya hemos hablado de los enfoques ambiental, la formación de los suelos bajo un enfoque ambientalista y un enfoque paisajístico, ¿no?, que están en la actualidad, vamos a decir, considerados para la formación de los suelos. Entonces, una de las primeras etapas que se da para considerar cómo se va a ir formando el suelo es la alteración, es la meteorización, es la descomposición de las rocas, que se pueden dar, ya hemos dicho, en un lugar o a partir de un material que ha sido transportado por el agua o por el viento o por la pendiente. Hemos dado el ejemplo del Valle de Songo, que es un valle estrecho, donde vamos a ver en el fondo del valle que hay materiales provenientes, un material coluvial proveniente de las laderas por gravedad y por el agua de escurrimiento, o de las partes altas de la cuenca por el arrastre que nos trae de las partes altas hacia las partes bajas. ¿Ya? Ese material, esa roca, va a ser el material o la materia prima, vamos a decir, para que ese suelo se vaya formando.
Entonces podemos tener una roca originaria, digamos, si ha habido un temblor, un terremoto, las rocas pueden aflorar hacia la superficie, ¿ya? O sea, en la superficie del suelo podemos, o de la litosfera podemos tener roca original, que todavía no es un suelo, ¿no? Puede ser una roca bien consolidada, todavía muy compacta, muy dura. Esa roca va a ser sometida a los factores de formación y poco a poco van a ir descomponiéndose, alterándose, como decíamos. ¿De qué va a depender esa descomposición o esa alteración de la roca? Va a depender en primer lugar de las características de la roca, de su mineralogía, de su composición, al clima del lugar, a las temperaturas. Una misma roca en un clima seco y esa misma roca en un clima cálido, húmedo, van a tener diferentes procesos de evolución de su descomposición. Posiblemente en la zona seca tarde más en descomponerse que en la zona húmeda, como vamos a ver posteriormente. Esa roca va transformándose en una alterita, que es un material un poco descompuesto. Vamos a ver mejor en este gráfico, por favor. Aquí tenemos la roca que está aflorando en la superficie del suelo. Esa roca, debido a factores como el clima, estamos hablando aquí cómo es la atmósfera, las precipitaciones, la temperatura, cómo es la biosfera, si hay presencia de microorganismos, de animales pequeños, la mesofauna, cómo es la humedad. Esa roca va a ser sometida a un proceso de descomposición o meteorización o alteración. Ustedes saben que la roca está conformada de diferentes minerales. Una roca es un conjunto de minerales y los minerales es un conjunto de elementos. Entonces, muchos de esos minerales, algunos son muy resistentes a la descomposición, por ejemplo, si tienen mucho cuarzo. Otros minerales, ya hemos hablado de las arcillas, por ejemplo, hemos visto que algunos minerales se pueden ir transformando en el suelo. Hemos visto, por ejemplo, que los aluminosilicatos primarios se transforman en otros minerales. Por ejemplo, hemos dicho la hilita puede volverse morionita o se pueden volver hilitas, etc. Otros minerales, como en este caso, ya se transforman completamente. Los aluminosilicatos primarios en aluminosilicatos secundarios. Las micas aquí se transforman en hilitas. Otros minerales se descomponen completamente y nos forman otros minerales conocidos como neoformados. Y otros minerales por su solubilidad se descomponen completamente. Son solubles y pueden ser lavados con el agua de la lluvia, con el agua de infiltración. Todos estos minerales, en sus diferentes formas y etapas, van a aportar para que se forme el suelo. Ese suelo, con el tiempo, por su mal uso, puede erosionarse. Digamos, en una ladera, si no hemos utilizado ese suelo con prácticas adecuadas de manejo, ese suelo se puede erosionar. Ese material erosionado se va a convertir en una roca sedimentaria. Por ejemplo, ese material de las partes altas de la cuenca de Songo, que van a ir que digamos ahí tenían una característica de suelos superficiales. Ese material, al ser transportado, al ser erosionado, ya no se lo considera suelo, sino que va a ser una roca sedimentaria que nuevamente en el fondo de valle va a dar origen a que se vayan formando los suelos, ¿no? No sé si sobre este gráfico. Preocupaba más en salir, ya pues. No sé si sobre este gráfico tienen alguna duda, por favor.
de la formación del suelo. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Gracias. En este gráfico tenemos el papel de la temperatura, ¿ya? En estas coordenadas tenemos la temperatura, hacia arriba va subiendo la temperatura, y aquí en la parte baja tenemos, en el eje X tenemos las lluvias. También hacia la derecha se va incrementando las lluvias. En este gráfico podemos ver qué procesos intervienen en la alteración de las rocas. Cuando tenemos altas temperaturas, esta área punteada, y altas precipitaciones, podemos decir que las rocas sufren procesos de alteración más de carácter químico. Vamos a ver qué reacciones participan en la descomposición o alteración de las rocas, pero son más de carácter químico. ¿Qué significa de carácter químico? Que esos minerales iniciales se convierten en otro tipo de minerales. O sea, hay una descomposición cualitativa, vamos a decir, de las rocas. Las rocas se convierten en otro material, ¿ya? Mientras si las zonas son con bajas temperaturas, bajas precipitaciones, por ejemplo en las cumbres o de las zonas del altiplano sur, la descomposición va a ser muy baja, ¿ya? Muy débil. Como ven aquí, la meteorización es escasa o nula cuando podemos tener temperaturas, pero las lluvias o las precipitaciones son muy bajas. Cuando las precipitaciones son típicas como las zonas áridas, semiáridas, y las temperaturas no son elevadas, van a predominar procesos físico-químicos. O sea, las rocas se van a ir descomponiendo tanto físicamente como químicamente. Pero si las lluvias son escasas y las temperaturas son escasas, van a predominar principalmente los procesos físicos. ¿Qué diferencia hay entre los procesos de meteorización física y los procesos de meteorización química? Cuando hablamos de una alteración o meteorización física de las rocas, solamente las rocas están sufriendo una desagregación, vamos a decir. Se están rompiendo en pedazos más pequeños esas rocas. Pero cualitativamente esa roca sigue siendo lo mismo. Es decir, esa roca en pedacitos va a seguir siendo lo mismo que cuando formaba una roca compacta. Los minerales van a ser los mismos, por eso decimos que esas rocas han sufrido una meteorización física que más que todo es una alteración mecánica en pedazos cada vez más pequeños, pero siguen siendo lo mismo. Mientras que cuando predominan por las altas temperaturas y altas lluvias o alta humedad los procesos de meteorización química, esos minerales que componen la roca se han convertido en otro tipo de minerales que pueden ser menos resistentes después a que esos minerales vayan cada vez más aportando nuevos materiales a la formación de los suelos. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí que el clima es un factor importante en la alteración de las rocas. En las zonas tropicales si estaríamos en un corte de un camino o de un río, vamos a ver que esa roca puede estar hasta varios metros de profundidad alterada, porque en esas zonas tropicales hay las temperaturas son mayores y las lluvias son mayores. A medida que aumenta la temperatura y la humedad, las reacciones químicas se incrementan y son más veloces.
Esto podemos hacer un experimento pequeño. Si yo tuviera un recipiente con agua y en ese recipiente colocamos, digamos, lentejas de hidróxido de sodio, ya el hidróxido de sodio se utiliza para destapar los lavamanos, las canaletas de las casas, etc. Y tengo tengo otro recipiente al lado con la misma cantidad de agua y con la misma cantidad de lentejas de hidróxido de sodio, pero una de los recipientes lo sometemos al calentamiento. Vamos a ver que en el recipiente que hemos calentado, esas lentejas se van a desintegrar, mientras que en el que estamos manteniendo la temperatura normal, esas lentejas mantienen su forma, no se descomponen. Ya con eso podemos ver las reacciones de Van Hoff relacionadas con el incremento de la descomposición, de la meteorización en este caso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de esos procesos físicos y químicos. Hemos dicho que en las zonas áridas, secas y temperaturas bajas, las rocas se van disgregando en pedacitos cada vez más pequeños. Y las rocas van a seguir manteniendo esos pedacitos de roca van a seguir manteniendo sus características iniciales cuando la roca era compacta. ¿Qué factores intervienen en esta meteorización física? Las temperaturas, agua y las sales. Por ejemplo, si en algún viaje, si se han parado encima de una roca, en una zona fría, seca, vamos a ver que esas rocas han comenzado a disgregarse en pedazos más pequeños debido a las tensiones que ha sufrido la roca en su interior. Me explico mejor. Hemos dicho que una roca está compuesta de diferentes minerales. Puede ser que cada mineral tenga diferente color, cada mineral tiene diferente composición mineralógica. Entonces, ¿qué pasa? Con la radiación solar, cada mineral de esa roca va a sufrir diferentes tensiones. Ustedes saben que con el calor algunos materiales se dilatan y cuando disminuye la temperatura se contraen. Han debido fijarse en las rieles del tren, en los puentes, de que se dejan espacios más o menos de una riel con otra, o en los puentes se dejan los bordes unos espacios para que por estos procesos de incremento de temperatura, estas dilataciones o contracciones, no se junten tanto y sufran tensiones. Entonces, imagínense dentro de una roca, algunos minerales se dilatan más que otros. Eso provoca que la superficie de la roca, por esas tensiones internas de dilatación, contracción y diferentes de cada mineral, se vaya descascarando. O sea, las superficies de las rocas comienzan a descascararse. Esa es una mineralización o meteorización física. Esos pedacitos de roca van a seguir siendo lo mismo que la roca original, solamente que por esas tensiones, gracias al calentamiento a mediodía o el enfriamiento en la noche, los minerales se dilatan o se contraen y eso provoca tensiones al interior de la roca que provoquen que se vayan descascarando o descomponiendo, ¿ya? El agua también, el agua que hay en esos orificios, en esas pequeñas grietas de las rocas, cuando las temperaturas bajan, esa agua se puede congelar. Y ustedes saben que el agua cuando se congela y se convierte en hielo, aumenta de volumen. Y al aumentar de volumen, ¿qué va a hacer? Que esas grietas cada vez sean más profundas y más anchas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Después también
Las sales, por favor, las sales que existen en el agua, cuando las sales se precipitan o cuando las sales se diluyen, también provocan esas tensiones. Las sales, cuando se cristalizan, también aumentan de volumen. A esos procesos se llaman halocinesis, ¿ya? Halo significa sal. Entonces las sales al cristalizarse también pueden aumentar o pueden incrementar esa profundidad y esas grietas. Entonces cada vez la roca se va volviendo, se va desmenuzando y cada vez ese material originario va a formar partículas individuales de arena, arcilla y limo, ¿no? De acuerdo a sus características. También las plantas y los animales, al pisotear la superficie de las rocas, las raíces de las plantas al borde de los ríos pueden ir provocando, al penetrar en esas rocas, al exudar algunas sustancias, pueden ir provocando que esas rocas se vayan desmenuzando cada vez más. Entonces podemos decir que en el sur de Bolivia más van a predominar procesos físicos. Los suelos pueden ser más superficiales y ese material desmenuzado se va a parecer mucho material originario compacto. No va a haber una descomposición o alteración cualitativa de esas rocas. Estos tipos de roca van a seguir siendo casi lo mismo lo que eran esas rocas originales. Lógicamente que yo puedo viajar al altiplano sur y en una llanura voy a encontrar un suelo profundo. Entonces pueden decir, el docente nos ha dicho que en las zonas del altiplano sur, porque llueve menos de 100 milímetros al año, el docente nos ha dicho que los suelos van a ser menos profundos. Pero no puedo hablar de las llanuras, estamos hablando en zonas donde la roca originaria está aflorando en la superficie del suelo, digamos en una ladera, ¿no? No en unas llanuras que todo el material proveniente del altiplano norte, del altiplano central, han ido a parar al altiplano sur. Entonces son deposiciones, lógicamente que en esas deposiciones donde se ha ido acumulando ese material arrastrado por el viento, por el agua, van a formar suelos profundos. Estamos hablando de aquellos lugares donde la roca está en la superficie del suelo. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? ¿Hay alguna duda? De momento no, doctor. De momento no, doctor. Ahora vamos a entrar a la meteorización química, a la alteración de las rocas por reacciones químicas. Nuevamente, esto se da especialmente gracias al clima, gracias a la humedad, a la cantidad de agua y a la actividad microbiana también. No hay que olvidar que las raíces, que los microorganismos exudan sustancias que pueden ayudar a alterar químicamente las rocas. Cuando hay que tomar en cuenta que la meteorización química es muy diferente a la alteración física de las rocas. ¿Qué significa eso? De que las rocas se van transformando, ¿ya? Van cambiando su composición química. Y de esa manera esos minerales dentro de la roca se vuelven más vulnerables a su fraccionamiento, a su descomposición cada vez más de carácter cualitativo. Hemos dicho que los
minerales originarios por las reacciones químicas se transforman en otro tipo de minerales, ¿ya? O se pueden formar nuevos minerales. A eso estamos hablando de procesos de neoformación. Cuando hablamos de neoformación, estamos hablando que los compuestos originales se han vuelto elementos simples y de esos elementos simples se han vuelto a reorganizar en otro tipo de mineral. La materia orgánica, hemos dicho, por ejemplo, para acordarles de que se puede descomponer completamente y formar el humus. Algunos componentes de la materia orgánica pasan directamente a ser parte del humus y algunos pueden sufrir una descomposición total y vuelven a neoformarse humus. Lo mismo las arcillas. Si hay bastantes aluminosilicatos primarios, se van a volver en aluminosilicatos secundarios, en arcillas, pero algunos componentes como la mica solamente pierde algo de potasio y se vuelve hilita. Pero muchas veces esos minerales primarios se descomponen completamente y neoforman nuevamente arcillas. Dos ejemplos de neoformación muy típicas en el suelo, ¿ya? Vamos a decir que las reacciones químicas que se dan en las rocas pueden ser reacciones sencillas, otras más compuestas, otras más lentas, otras generan temperaturas y estas reacciones muchas veces son irreversibles, ¿no? O sea, difícilmente un componente secundario va a volver a ser componente primario, como por ejemplo las arcillas. Las arcillas no van a volver a transformarse en esos aluminosilicatos primarios, ¿ya? Podemos decir que la meteorización química es la más importante en la formación de los suelos y en la formación de su fertilidad, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la roca originaria que se va desintegrando poco a poco. Aquí al fondo pueden ver que es más compacto y se va fraccionando por esas reacciones físicas y por esa meteorización química, ¿ya? Eso va a depender la profundidad, la velocidad y la dirección, va a depender mucho del clima, de la humedad y de la temperatura. Poco a poco esa roca alterada va siendo colonizada por pequeñas plantas, por plantas primitivas, por microorganismos, por algas, helechos, y poco a poco ese suelo va ganando en materia orgánica, en biodiversidad. Yo les había dicho, o les he repetido muchas veces, agarrar una roca, hagas un martillo o un combo y lo pulverizo. Eso no es suelo, ya puede ser un material alterado, puede ser un substrato. Un suelo va a ser a medida que ese suelo va ganando contenidos de materia orgánica importantes y eso permite una vida en el suelo de diferentes microorganismos, vamos a decir, de microfauna, de microflora, que cada vez van aportando cada vez materia orgánica al suelo. A medida que el suelo va ganando en materia orgánica, ese suelo, vamos a decir original, cada vez va avanzando. Hemos dicho en las primeras clases que un suelo va evolucionando, va desarrollándose y a medida que pasa el tiempo, ese suelo va a ir formando diferentes horizontes, ¿no? La capa superficial va a tener cada vez más materia orgánica, mejor estructura gracias a sus coloides arcillosos, a sus coloides húmicos. Entonces va a ir diferenciándose cada vez en diferentes horizontes. Aquí hemos llegado a esa etapa de la caja negra,
y en base a sus horizontes, en base a las propiedades químicas y físicas, yo puedo cuestionar un análisis de suelo y decir, no es posible que este suelo tenga este tipo de horizonte o esta estructura, porque las condiciones de los factores de formación del suelo o de los procesos para esa zona no corresponden. ¿Ya? Hemos dicho que una roca está formado de diferentes minerales. La roca no es solamente un mineral, puede contener 2, 3 minerales. Entonces aquí vemos diferentes minerales, ¿ya? Generalmente estamos hablando de los minerales que predominan en las zonas áridas y semiáridas, en condiciones de poca precipitación, poca percolación de las lluvias, y a medida que vamos avanzando, vemos que hay algunas, especialmente en las rocas, en las zonas tropicales, por la temperatura y por la humedad, los minerales que predominan en esas condiciones son minerales como la gipsita, ya, hematita, guetita, que tienen muchos contenidos, especialmente de hierro, aluminio, silicio. Hemos hablado que en las zonas tropicales, una de las arcillas que predominan en esos suelos es la caolinita, mientras que en las zonas áridas van a predominar este tipo de minerales, ¿no? Yeso, calcita, dolomita. Han debido escuchar o han visto las tiendas donde venden calizas de Comanche y eso de Comanche, ¿no? Porque en esas zonas estos minerales que tienen, vamos a decir, son más solubles que los anteriores, que el cuarzo o otro tipo, no se, por escasas lluvias se han ido acumulando, ¿no? No se han lavado, no se han solubilizado, ¿no? ¿Cuáles son esas reacciones químicas más importantes que participan en la formación del suelo desde sus orígenes hasta el final? La disolución, la hidratación, la hidrólisis, la carbonatación, procesos de oxidación, reducción, intercambio iónico, condensación. ¿Ya? Una de las reacciones químicas más simples son las disoluciones. ¿En qué consiste una disolución? Existen algunos minerales que por el simple contacto con el agua se disuelven. Por ejemplo, las sales, ¿no? Si tenemos una sal y la colocamos en el agua, esa sal va a desaparecer, se ha disuelto en el agua. Entonces hay algunos minerales o rocas que contienen yeso, alitas y otras sales que pueden ir de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al pH, pueden ir descomponiéndose, disolviéndose. No sé si se han fijado cuando han entrado a una institución pública, han ido a algún ministerio donde hay el piso es de mármol o los mostradores que comienzan a presentar algunos huequitos. ¿Qué ha pasado en esos pisos, en esos mosaicos? En contacto con la humedad, algunos de sus componentes se han ido disolviendo y se han infiltrado y han desaparecido. Por eso comienzan a ver esos huequitos. Y a través de esos huequitos van a haber más otras reacciones más profundas, también de carácter físico. No hay que pensar que solamente en una zona hay reacciones químicas y en otras zonas reacciones físicas. Puede haber una combinación de ambas. En algunos casos las químicas van a predominar, en otros casos las físicas. Hidratación, otra reacción química que interviene en la
alteración de las rocas o alteración de algunos minerales. Por ejemplo, ¿qué sucede? La anhidrita, que es el yeso, ¿no? Es el yeso que venden en las tiendas, es sulfato de calcio, ¿ya? Entonces la anhidrita, cuando incorpora en su estructura mineralógica agua, se vuelve yeso, ¿ya? Entonces podemos decir que la cal o el sulfato de calcio se vuelve yeso al incorporar moléculas de agua en su estructura cristalina. A eso se llama hidratación. Lo mismo en las zonas tropicales, los óxidos de hierro se pueden convertir en limonita debido a que en sus minerales iniciales, en sus formas primarias, ha incorporado moléculas de agua en su incorporación, en su composición. No sé si se acuerdan cuando hemos hablado de las diferentes formas de agua, hemos hablado de agua higroscópica, hemos hablado agua de composición. Algunos minerales tienen moléculas de agua en su composición, pero esta agua no es utilizable, ¿no? Porque es parte de las estructuras cristalinas. ¿Por qué es importante esta hidratación? Porque estos cambios de sulfato de calcio a yeso o de óxidos de yeso a óxidos de yeso hidratados, esos minerales aumentan de volumen. O sea, nuevamente, como en el caso de las propiedades físicas, algunos minerales que han sufrido estos cambios, que se han convertido en otro tipo de minerales por la hidratación, van a aumentar de volumen, y al aumentar de volumen están ejerciendo presión sobre el resto de la roca y se van a ir descomponiendo, ¿no? Se van a ir alterando. Vamos a decir que este tipo de reacciones en comparación a otras químicas no es importante. Una de las reacciones químicas más importantes en el suelo es la meteorización por hidrólisis. ¿Ya? Gracias al agua, las rocas se van a ir descomponiendo en componentes ácidos y básicos. Este tipo de hidrólisis especialmente afecta a los minerales conocidos como aluminosilicatos primarios. Hemos dicho que esos aluminosilicatos primarios, gracias a las reacciones de hidrólisis, se pueden convertir en arcillas, en aluminosilicatos secundarios. Podemos decir entonces que esta reacción, la hidrólisis, es una de las reacciones más importantes en el suelo porque permite la formación de las arcillas. Por eso hemos dicho que el suelo puede ser una fábrica de arcillas. Pero para que se formen arcillas, ¿qué tiene que haber en el suelo? Aluminosilicatos primarios. Si no hay aluminosilicatos primarios, no se va a formar arcillas. Y en base a que si las condiciones de las precipitaciones son elevadas o son muy fuertes, van a crear un medio percolante, o si son medios confinados, etc., se van a formar diferentes tipos de arcilla. Por ejemplo, en las zonas donde no llueve mucho o las lluvias no penetran mucho en esos aluminosilicatos primarios, los feldespatos, que es un aluminosilicato primario, se va a convertir en micas, las micas en hilitas. En zonas donde llueve mucho, esos feldespatos se van a transformar en vermiculitas y en morilonitas. Gracias a las reacciones químicas conocidas como hidrólisis. También otras reacciones químicas importantes en los suelos, en las rocas, es la meteorización por carbonatación. Algunos carbonatos, ya como las diferentes sales, las diferentes
calizas, carbonatos, tienen diferente solubilidad. Entonces los carbonatos de calcio, por ejemplo, con ayuda del agua y el CO2 ya es un producto gracias a la descomposición de la materia orgánica, gracias a la respiración de las plantas o de los microorganismos, se convierten en bicarbonatos. Y los bicarbonatos ya son más solubles, más movibles en el suelo. Entonces, estas reacciones van a provocar algunos cambios en la estructura cristalina de esa composición de las rocas, mayor inestabilidad, lo que favorece que cada vez se vayan descomponiendo más y más. Hemos también hablado de que en zonas saturadas de agua, con deficiencia de oxígeno, se pueden dar reacciones relacionadas con la reducción, y cuando aumenta el agua o la velocidad del agua o hay más aire, va a haber reacciones de oxidación. Estos cambios de reacciones de oxidación, reducción, habíamos puesto el ejemplo del yeso más 3, que se vuelve yeso más 2 en condiciones de saturación de humedad y poco movimiento del agua o de otros elementos como el manganeso azufre. Al cambiar de valencia, tienen descompensaciones a nivel de su composición mineralógica, sufren cambios importantes en cuanto a volumen, color, etcétera, lo que hace que esas rocas sean cada vez más inestables. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el yeso más 3 se va a volver yeso más 2, ¿no? Va a haber un incremento de su volumen en 22%. Eso va a provocar que las rocas, los minerales dentro de la roca, pues sufran tensiones que va a provocar su rompimiento. Y así podríamos dar otros ejemplos. A medida que los minerales ya tienen condiciones de arcillas, ya tengan cargas en su superficie, ya hemos dicho ya de que hay un intercambio iónico, ¿no? Hemos dicho, son desplazados algunos componentes del agua pasan a reemplazar en el complejo de cambio a otros componentes de manera equivalente, y todo eso crea esas reacciones o una desorganización progresiva de todo ese equilibrio existente en el medio. ¿Ya? Y también los compuestos orgánicos, como hemos dicho, que tienen alto grado de polimerización, una innumerable cantidad de cargas en su superficie, tienen alta capacidad de retener agua y nutrientes, y especialmente tienen capacidad de retener metales pesados, ¿no? Todo esto producen esos cambios importantes. No, esto no es importante, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuáles son los factores que intervienen en la reacción química, el agua. Ya hemos visto la hidrólisis, hidratación, etc. Las temperaturas aceleran las reacciones, de acuerdo a la ley de Van Hoff. El oxígeno a los procesos de oxidación, reducción. El anhídrido carbónico y el agua en los procesos de carbonatación, etc. La materia orgánica, ya hemos dicho que es un componente del suelo muy importante. Aporta iones de hidrógeno o grupos hidroxílicos, por eso en las zonas donde hay mucha materia orgánica los suelos pueden ser más ácidos, porque especialmente de acuerdo a la situación pueden desplazar a su hidrógeno, ¿ya? Porque generalmente hemos dicho que la materia orgánica está formado por grupos carboxílicos, fenólicos, que tienen la terminación OH, entonces este hidrógeno se
se separa y al ir a la solución va a aumentar la acidez del suelo, ¿no? Los microorganismos exudan sustancias. Al exudar sustancias como las raíces de las plantas en su alrededor va a ayudar a que esas rocas se vayan descomponiendo, ¿no? La posición en el terreno, ya hemos dicho, entrada y salida de electrones. Hemos dicho, si un cuerpo va perdiendo electrones, se va acidificando. Y si un medio va acumulando, va basificándose. Entonces, las condiciones de drenaje, si un material deja pasar el agua fácilmente, muchos elementos van a ser lixiviados, van a ser lavados. Mientras que condiciones de un material mucho más fino, una roca sedimentaria, por ejemplo, las pizarras, no van a dejar pasar el agua, entonces no van a perder cationes, ¿no? Y por último, la metabolización biológica, la actividad de los microorganismos. La actividad de los microorganismos es muy importante porque a medida que van colonizando una roca, van a ir aportando materia orgánica, con sus raíces van a hacer que se agrieten cada vez que se incrementen las grietas, van a actuar como cuñas dentro de las rocas, entonces va a haber reacciones físico-químicas, ¿ya? Además hay que tomar en cuenta que debido a la respiración de estos microorganismos de las plantas, están produciendo anhídrido carbónico en la respiración. Ese anhídrido carbónico con el agua, el CO2 con el agua, forman ácidos que van a ayudar a descomponer a esas rocas. Después también se agregan unas sustancias, ya hemos dicho que la materia orgánica a través con los metales forma quelatos o complejos, etcétera, etcétera. Entonces la parte biológica también es fundamental. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ya hemos llegado a la etapa donde el suelo se ha descompuesto, las rocas se han mineralizado, se han alterado. ¿Hay alguna pregunta de estas reacciones químicas, físicas y biológicas que participan en la descomposición, creación de las rocas? Bien, si no hay ninguna pregunta, ahora vamos a pasar a esos factores de formación del suelo. Ya hemos dicho que en la formación del suelo participan factores de la formación del suelo y procesos de la formación del suelo. Ahora nos vamos a dedicar a esos factores que participan en la formación de un suelo. Hemos hablado especialmente de 5 factores, según Jenny, ¿no? Hemos dicho la roca o el material parental o la roca madre es la materia prima para que se forme el suelo. No podríamos hablar de la formación de un suelo si no habría roca. Entonces esa roca que especialmente está florando, que está en la superficie terrestre, esa es la materia prima para que se forme el suelo a medida que se vaya descomponiendo. Han debido ver estos videos, estos reportajes de lo que está pasando en La Palma, en esa isla española, donde la lava que ha salido a la superficie
de la tierra y ha formado una superficie adicional dentro del mar de unas más de 30 o 40 hectáreas, que ya va a ser una zona donde se van a ir formando los suelos, ¿no? O sea, podríamos decir que a partir de esa roca, con la influencia de los otros factores como el clima, los organismos vivos, el paisaje, la geomorfología y el tiempo, van a ir fomentando la formación del suelo. Todos estos factores van a definir la dirección, la velocidad, la duración de cómo se va a ir formando el suelo y especialmente de la segunda etapa de esos procesos. Hemos dicho que cuando hablamos de los procesos y estamos hablando que el suelo como sistema va a recibir nuevos aportes, puede ser con las lluvias, puede ser con la radiación solar, puede ser algunos nutrientes, o dentro de ese suelo, de esa roca alterada, van a comenzar algunos componentes a desplazarse, otros a neoformarse como las arcillas o el humus. Todo eso va a definir estos factores, va a definir cómo van a ser esos procesos, en qué tiempo. Yo les daba un ejemplo bien simple. Tengo la misma roca en el altiplano y en el trópico, y los suelos van a ser diferentes. Claro que en algún caso han tardado más en formarse que en el otro. Esa roca en el altiplano tal vez tarde en descomponerse más por el clima más frío, por la menor actividad biológica, por las menores precipitaciones. Pero mientras esa misma roca en el trópico, por las altas temperaturas y la alta humedad y la mayor actividad microbiana, pueden descomponerse más fácilmente. Por eso aquí estamos hablando de la dirección, velocidad y duración, de cómo va a influir esos factores en los procesos de formación del suelo. Últimamente a estos factores de formación del suelo, algunos actores van incorporándole factores hidrológicos, la influencia del hombre, la erosión, etc. Entonces, según Jenny, un suelo está en función a esos procesos formados, a esos factores de formación del suelo. Estamos hablando del clima, estamos hablando de la roca madre, estamos hablando de la topografía, estamos hablando del tiempo, etc. Lo que hemos visto hace un momento, esos 5 factores aquí está expresado en forma de una ecuación donde el suelo está en función a esos factores de formación del suelo. ¿Ya? A esta situación de cómo va a actuar esos factores, hay que tomar en cuenta que ese factor clima, ese factor roca, ese factor vegetación o biodiversidad, ese factor geomorfología y tiempo, van a estar interrelacionados de alguna manera entre sí. Por ejemplo, la roca madre es un factor completamente independiente y es un factor pasivo, por favor. La roca es un factor pasivo en la formación del suelo. Con el ejemplo que les he dado hace un momento, lo estamos demostrando. Esa misma roca en un clima tropical va a dar origen a otro tipo de suelos, mientras esa misma roca en el altiplano sur va a dar origen a otro tipo de suelos. O sea, la roca no define, el que define es el clima. Por eso por eso a la roca se lo considera como un factor independiente y pasivo. Él no define cómo va a ser el suelo. Los que van a definir van a ser más que otros factores como el clima, la vegetación, la geomorfología, etc. Pero sin embargo están interrelacionados entre sí.
Aquí podemos ver, por ejemplo, esos factores de lo que estamos hablando, cómo están interrelacionados entre sí. Por ejemplo, la geomorfología, cómo va a ser el paisaje de un lugar y cómo van los suelos, entender el clima, ¿no? Si el clima es muy agresivo, muy lluvioso, la geomorfología puede ser muy ondulada, mientras si el clima es más seco, posiblemente tengamos un paisaje tipo películas del oeste, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser el paisaje? ¿Cómo van a ser las unidades de paisaje? Las formas va a estar determinado por el clima, la intensidad de las lluvias, la dureza de las rocas. Algunas rocas se van a descomponer más fácilmente que otras. La vegetación que está cubriendo ese lugar, la vegetación puede impedir que las lluvias lleguen directamente a afectar la superficie de esas rocas, que no las disgreguen, que la vegetación amortigua el impacto de las gotas de lluvia, etc. Y el tiempo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo va a ser la vegetación en un sitio, va a depender de la litología. Hemos dicho que en los estudios de suelo muchas veces deberíamos tomar en cuenta la, a la vegetación como un indicador del suelo. Las plantas nos están indicando cuáles son las características del suelo. Les había dicho, ¿no? En muchos casos, en ese equipo siempre debemos tener un botánico que entienda de la relación suelo-vegetación, porque algunas plantas nos están indicando si el suelo es muy ácido, si es muy básico, si es muy arcilloso, si es muy húmedo, etc. Entonces es importante, como vemos aquí que un factor vegetación está relacionado con la litología, la roca, con la geomorfología, cómo es el clima y el tiempo. Todos vemos claramente con estos ejemplos cómo están los factores relacionados unos con otros. ¿Ya? Entonces la vegetación, por ejemplo, depende del clima, de la litología y la topografía. La geomorfología va a estar en función si las rocas son duras, cómo es el clima, si es agresivo, etc. Y el tiempo. También el tiempo podemos, al igual que la roca, podemos considerarlo independiente, especialmente si no están relacionados con estos cambios climáticos que existen en la actualidad. ¿Qué pasa con las rocas entonces? Ya hemos dicho que el material parental, la roca madre, es independiente, es un material pasivo. A un principio, cuando la roca se va alterando y se va formando el suelo, los suelos se van a parecer todavía a esa roca. Pero a medida que pasa el tiempo, ese suelo cada vez va a ser más diferente a esa roca original. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que los minerales primarios pueden volver secundarios, puede haber más aporte de materia orgánica que va a alterar más las rocas. Entonces va a depender mucho de qué roca estamos hablando. Algunas rocas le van a transferir al suelo muchas características, por ejemplo una arenisca, una roca sedimentaria. Si está formada de arena y la arena es cuarzo, al final de la formación del suelo, ese suelo va a seguir siendo arenoso. Vuelvo a recalcar, si la arena es de tipo cuarzosa, porque el cuarzo es muy resistente, ya no sufre cambios. Entonces, la roca al principio puede parecerse a la roca, puede parecerse a la roca del que se está formando el suelo, pero al final puede ser el suelo completamente diferente, que podemos pensar que no nos podemos dar cuenta de qué suelo, de qué roca se ha formado nuestro suelo. Ustedes en geología se han visto, sabemos que hay rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias, etc.
Ya hemos hablado, los suelos se pueden formar no necesariamente sobre una roca in situ, sino sobre material transportado y deposicionado de alguna manera. Por ejemplo, podemos hablar hablábamos del valle del Songo. Los suelos del fondo de valle se han formado sobre materiales aluviales arrastrados por el río y por material coluvial proveniente de las laderas de los cerros. Como verán, es un valle muy encajonado, con pendientes muy pronunciadas, entonces por remoción y por la gravedad, todo el material de las partes altas pueden bajar y deposicionarse en la parte baja. Entonces, los suelos de los fondos de valle son de origen aluvial y coluvial. Podemos tener depósitos glaciales, ¿no? En la ciudad de La Paz hemos visto que los glaciares están retrocediendo y en otras épocas los glaciares avanzaban y retrocedían. Tenemos ese material mosénico al subir al alto, piedras bien redondeadas de diferente tamaño, que al ser arrastradas por las capas de hielo, por el peso de las capas de hielo, se han ido puliendo y por eso son tan perfectos. Podemos tener materiales arrastrados por el viento que se han deposicionado en algún lugar. Se dice que los mejores suelos del mundo están sobre material limoso, o lo que se les conoce como loess, o sedimentos marinos, o como en el caso del volcán que ahora estamos viendo, cenizas volcánicas, todo el material proveniente de los volcanes que se están sedimentando en nuevas áreas, ¿no? que pueden ser materiales que son transportados y van a permitir que se formen suelos. A esos suelos se los conoce como alóctonos, ¿no? O sea que no son materiales de lugar in situ. Las rocas van a influir sobre la consistencia, con su permeabilidad, con su macroestructura, con su mineralogía, y por lo tanto van a definir si son estables, si son resistentes, si se van a descomponer fácilmente, qué productos nos van a liberar, qué elementos nos van a liberar, si contienen muchos compuestos o elementos como los cationes alcalinotéseos, si contienen mucho hierro, etcétera, etcétera. Todo eso va a influir en cómo va a ser el suelo. Pero vuelvo a recalcar, el suelo se va a parecer más a la roca originaria al principio. A medida que va pasando el tiempo, ese suelo va a ser cada vez más diferente. Entonces, las rocas pueden influir o pueden dejar sentir algunas de sus características. El color, la textura, algo de la estructura, la reacción, etc. Aquí vamos a ver algo muy, muy importante. Hemos dicho un mismo tipo de roca que evoluciona bajo distintas condiciones del medio puede dar lugar a suelos con distintas características. Quiero que quede claro esto, por favor. Tenemos una roca básica en el altiplano y en el trópico. Aquí está diciendo que bajo distintas condiciones del medio, esa roca básica va a dar origen a suelos de diferentes características. En el trópico, esa roca básica primero tiene que ir perdiendo sus bases. Debido a las altas precipitaciones, va a ir perdiendo sus bases. Va a tardar más en formar un suelo ácido. Mientras que el suelo, esa roca básica en el altiplano, como llueve poco, no va a perder sus bases, ¿no? Y va a dar posibilidades de que se forme un suelo más básico, porque gracias a que no llueve mucho, esas bases que contiene la roca permite que ese suelo se forme más rápidamente y sea más básico. Rocas diferentes, por favor, diferenciar de lo que hemos dicho.
rocas diferentes, pero bajo un mismo clima suficientemente enérgico y con una acción prolongada, pueden dar lugar a suelos idénticos. Ahora yo estoy en el altiplano o en el trópico, pero tengo una roca básica y ácida, y si las condiciones del clima son enérgicas y el tiempo suficiente, a la larga esas dos rocas diferentes dan origen a suelos análogos, o estamos hablando de suelos idénticos. Eso es especialmente en la capa superficial, porque puede ser que en las capas inferiores la incidencia del clima, de la humedad, de los microorganismos no sea tan agresiva. Aquí vemos cómo las diferentes rocas pueden influir sobre las características del suelo. Las rocas volcánicas tipo granito, rocas ácidas, van a dar origen a suelos arenosos, porque contienen mucho cuarzo y el cuarzo ya es muy resistente a la descomposición. No son aluminosilicatos primarios, entonces no puede dar origen a arcilla. Los suelos van a ser de tendencia arenosa. Si la zona es muy lluviosa, los suelos van a ser muy ácidos. ¿Qué pasa si las rocas son de tipo básico? Basalto, por ejemplo, cenizas volcánicas básicas. Los suelos van a ser de tendencia arcillosa, colores oscuros a pardo oscuros, elevado contenido de hierro. Si se alteran estaciones secas con húmedas, van a dar origen a las arcillas esmectíticas, que hemos dicho que son arcillas expandibles tipo modilonita. Si la zona es muy lluviosa, digamos en trópico, ya no tiene una estación seca, ya no se van a formar arcillas tipo 2-1, sino se van a formar las arcillas tipo 1-1. Y en zonas de materiales volcánicos se van a formar esas arcillas amorfas tipo alófana, que se caracterizan por su alta fijación de fósforo, hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si son las rocas esquistos? Nuevamente, los suelos van a formarse suelos arcillosos, arcillas tipo filitas, tipo vermiculitas. Si hay estación seca, se van a formar las morionitas, o sea, arcillas expandibles. Si son areniscas, van a formar suelos de textura gruesa, van a formar suelos arenosos, gravosos, en zonas muy permeables, van a ser los suelos en general, suelos pobres en bases, suelos ácidos, y así sucesivamente podemos ver cómo las diferentes rocas van a influir en algunas características de los suelos, pero siempre también relacionándolo con si la zona es húmeda, si la zona es seca, como hemos visto anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Doctor, yo tengo una consulta. Adelante. Nos estaba mencionando que cuando se tiene una diferente roca, pero bajo el mismo clima, que sea suficientemente enérgica y de acción prolongada, da suelo homólogo. ¿A qué se refería con suelo o clima suficientemente enérgico y acción prolongada? Aquí estamos hablando de tiempo prolongado. Aquí estamos hablando de lluvias intensas, por ejemplo, o climas secos. ¿Sí? O sea que hemos dicho que un suelo no se forma de un día para el otro. Tarda miles de años. Entonces, imagínense si yo tengo dos rocas diferentes bajo un mismo clima. Si esa roca tiene muchas bases, como un basalto, y estamos en el altiplano sur donde llueve menos de 100 milímetros, hemos dicho que los suelos por el clima van a ser más básicos que ácidos, porque primero tienen que lavarse las bases, pero
esa roca básica en el altiplano sur, las bases no se van a lavar fácilmente porque lluvias. Entonces, el suelo ahí se va a formar un suelo básico más fácilmente que de una roca ácida. Mientras que esa roca ácida en esas condiciones del altiplano sur, bueno, primero que no tiene bases. Y un suelo básico que se tiene que formar tiene que tener alto contenido de bases. Tiene que pasar mucho tiempo, por eso decíamos que un clima bastante agresivo y tiempos prolongados para que se comience ese suelo que se está formando de una roca ácida, comience a tener características algo similares a ese suelo básico. ¿De dónde provendrán esas bases? Puede provenir de la napa freática, del agua, el agua que contiene bases, que contiene sales. Por el clima seco, esas sales van a comenzar a subir a la superficie. Ese suelo va a ir ganando en calcio, sodio, magnesio, etc. Entonces se va a formar un suelo con características análogas, un poco similares, pero tiene que pasar mucho tiempo y tiene que notarse las condiciones de clima extremo, ¿no? No sé si te has respondido o está más claro ahora. Sí, doctor, está más claro. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Por favor, hasta el momento solamente hemos visto el primer factor de la formación de los suelos, la roca. Hemos dicho que la roca es un factor independiente, pasivo. La roca no define cómo va a ser el suelo. Al principio sí, pero después con el tiempo puede ser que cambie las características del suelo y no sepamos de qué roca se ha formado el suelo. Por eso el clima tiene que ser suficientemente agresivo para que de dos tipos de roca diferentes en un mismo lugar se formen suelos similares. Y para eso el clima tiene que ser muy agresivo y el tiempo muy prolongado para llegar a esa situación. Porque al principio siempre el suelo se va a parecer a la roca madre, por favor. Ya dábamos el ejemplo de el cuarzo, por ejemplo, si el cuarzo tiene mucha arena de silicio, ese suelo no va a cambiar fácilmente, aunque el clima sea muy agresivo. Tendría que ser en una zona muy tropical, muy húmeda o en el hemisferio norte, donde ese cuarzo se pueda desintegrar para que haya un lavado de la materia orgánica, ya no forme complejos de coloides húmico-arcillosos, haya lavado de yeso, etcétera, etcétera. O sea que al principio las rocas sí influyen en el suelo, puede aportar, hemos dicho, en la textura, como si es areniscas, el suelo va a seguir siendo arenoso si es arena de cuarzo, hasta el final, ¿no? Pero puede influir en el color al principio, pero por la materia orgánica que se va a ir acumulando en el tiempo en el suelo, va a cambiar también el color. Entonces, por eso al principio el suelo puede parecerse mucho a la roca madre, pero con el tiempo va a ir cambiando. Y el que define cómo va a ser un suelo no es la roca, sino el clima. A la larga es el clima, porque hemos dicho las reacciones químicas, especialmente en zonas tropicales, por las altas temperaturas y lluvias, va con ayuda de sus reacciones químicas, va a hacer que esas rocas cambien completamente, porque las reacciones químicas, hemos dicho, hacen que la roca no solamente se disgregue, sino que cambie cualitativamente en otros minerales. Entonces, en condiciones tropicales, esos minerales originarios van a desaparecer, se van a convertir en otros. Mientras en una zona árida, semiárida, por las bajas de precipitaciones y temperatura, esas rocas no van a cambiar mucho, van a cambiar en tamaño, pero químicamente no, van a seguir siendo los mismos minerales. ¿Sí?